Eh, Buenas noches, queridos participantes. Espero se encuentren muy bien. Eh, Vamos un momento que voy a volver a ingresar. Muy bien. Ya estamos acá. En el momento no había no había cobertura aún, no había, perdón, conectividad. Entonces ya estamos acá con la intención de prestar el mejor servicio. El día de hoy vamos a dar la tercera, el tercer encuentro de este segundo corte. Ya estamos grabando, ahorita vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Pero primero pues abrir la presentación. Ya vamos a abrirla. Un momento, por favor, porque el internet está bastante lento. Disculpen ustedes. El día de hoy en la mañana tenía que dar otra clase y pues no pude porque la electricidad falló. Pero gracias a Dios en este momento ya me pude conectar. Como le digo yo a muchos estudiantes, como estamos en Venezuela, pues siempre hay que tener bastante paciencia, mucha paciencia con todo lo que pasa. Vamos entonces a abrir la presentación. Un momento. Ya la tenemos acá. Y bueno, una vez abierta, vamos a proceder ya abrió, gracias a Dios. Entonces, tenemos que abrir un poquito más. Muy bien. Bueno, vamos a proceder ahora sí a compartir pantalla para, como siempre, dejar, como ustedes saben muy bien, el soporte correspondiente. Ya estamos acá. Entonces, vamos con el soporte. Un momento. Esperemos que se active. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ya está activo, entonces vamos a guardar la asistencia como siempre, ¿verdad? Unos momentos y disculpen ustedes, ¿sí? Muy importante ingresar a las clases y en su defecto de que ustedes no puedan ingresar, recuerden lo que les he dicho, importantísimo tomar en consideración las clases para las actividades de este corte, ya que esas clases traen una especie de resumen de lo que estamos viendo. Eso no implica o no quiere decir que ustedes no vayan a tomar en consideración el material que se encuentra en la plataforma, dado que es un complemento más para pues, la preparación, como siempre les digo, para formarse con excelencia. Bueno, el día de hoy trabajaremos con la siguiente minuta que tiene que ver con una introducción. Hablaremos un poquito acerca de características de la memoria, microprocesador y posterior hablaremos de la unidad 3 que está conformada por la unidad aritmético-lógica, conversando acerca de su esquema general, definición y funciones, así como las operaciones matemáticas y lógicas que ella puede llevar a cabo, incluyendo a su vez los conceptos de complemento a uno y a 2 junto con ejemplos, ya que esto forma parte de la unidad
3 y con ella pues se termina el segundo corte. De igual manera, haremos referencia a la unidad de control, pero dentro del mismo contenido. Por último, pues daremos la despedida. En cuanto a la introducción, ¿qué les debo decir? Pues recordarles que en las clases anteriores hemos visto la importancia que tiene la memoria en cuanto al mapa. Y a su vez, también habíamos visto otras cuestiones importantes que tienen que ver con cómo yo puedo ampliar la memoria, ¿verdad? La capacidad que tiene la memoria, puedo ampliarla tanto por número de direcciones como por palabras palabra o cantidad de datos que se pueden leer, es decir, número de bits. Y eso tiene mucho que ver con tanto los buses de dirección como los buses de datos. Les coloqué esta tabla aquí para que estén constante recordar de las unidades. Kilobyte es igual a 1024 bytes y un byte equivale a 8 bits. Si yo quiero llevar todo a bytes, sé muy bien que si un kilobyte es 1024 bytes, sé muy bien que 1024 es 2 elevado a la 10. Acá hago la multiplicación 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, ¿verdad? Por 2 me daría 1024. En pocas palabras, utilicé todos mis dedos, quiere decir que 1024 equivale a 2 elevado a la 10. Eso vuelvo a resumir. ¿Qué quiere decir? Y muy importante que lo recuerden porque en este momento vamos a utilizarlo con algunos problemas. Que un kilobyte pueden decir que vale 1024 bytes o en su defecto que equivale a 2 elevado a la 10 bytes. Una vez aclarado esto y haber recordado lo que hemos visto en las clases anteriores, pues vamos a pasar a conversar un poquito sobre algunos problemas que se caracterizan por utilizar elementos que forman parte de la memoria. En las clases anteriores yo había conversado acerca de módulos de memoria y a su vez había dicho acerca de diferentes tipos de memoria junto con características específicas de ella. En este momento, en esta próxima diapositiva, vamos a hablar un poco de ello. Lo especifiqué más que todo como preguntas. Primero, preguntas ¿por qué? Porque algunas tienen que ver con los tiempos de memoria. Entonces, para poder después, posteriormente, hablar de los problemas. Seguimos por acá entonces. Muy importante que si nosotros en las clases anteriores hemos venido hablando de módulos de memoria, tengamos en mente cuáles son diferentes tipos de módulos que existen. Si nosotros no olvidemos que toda esta nomenclatura que se usa básicamente proviene de el inglés, ¿ok? Entonces, perdón, vamos a esperar que ingrese un compañero. ¿Pudo ingresar Jesús? Buenas noches. Jesús pudo ingresar. Vamos a activarla un momento. No, no ha podido ingresar. Eso es motivado a lo que les digo, que está bastante lento el internet. Bastante lento. En mi caso he tenido bastantes inconvenientes con ello. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Esperemos a ver si él puede volverse a conectar. ¿Sí? Vamos a esperar. ¿Ok? Hola, ¿cómo está Jesús? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está Jesús?
Me voy a permitir tomar otro captura de pantalla para dejar el soporte de que usted también ingresó o estaba en la clase, Jesús. Y luego continúo con lo que estaba hablando. Me voy a regresar un poquitico y bueno, continúo con lo que yo hablaba en el momento. Un momento que esto no tarda mucho, pero para dejar en claro que usted ingresó al aula. Un segundo, esto no tarda mucho. No sé si le sirve el micrófono, ya vi que usted está hablando por el chat, ya va un momento para contestar. Lástima que no le sirva el micrófono, que usted no pueda interactuar rápidamente con su micrófono. Vamos a ver. Lo digo porque es que, pues, en la medida en que activo el chat, pues todo se pone un poquito más lento, ¿sí? Entonces, aquí le escucho claramente que tiene problemas con la luz eléctrica. Yo antes de empezar las explicaciones de la clase estaba haciendo el comentario y bueno, ya veo que el micrófono lo tiene dañado, entonces bueno, con todo gusto vamos a seguir acá dando la clase. Le comentaba yo en líneas generales que hay muchísimos problemas acá en Venezuela con la electricidad, no solamente esto, sino que nos va a abarcar o arropar también una parte que tiene que ver con el gas, el consumo de gas. Así que hay que prepararse con cocinas eléctricas porque el daño es bastante grave. Yo me encuentro bien, un poquito preocupada por la cuestión de la electricidad porque ya se les avecina el hecho de que tienen que activarse las actividades. Espero en Dios lo posible porque no haya inconvenientes. También te quería comentar, porque lo he dicho o lo coloqué en la plataforma, que la actividad número 1 se va a activar es el día domingo y va a estar hasta el día lunes. ¿Motivado a qué? Porque la clase de hoy viernes, varias personas me pidieron que por favor aplazara un poquito esa actividad, solo la corrí un día para no salirme tanto del horario normal que se había planificado de la planificación. Entonces, Jesús, quiero que te enteres de que la actividad que van a tener, ¿verdad? La actividad que ustedes van a tener sencillamente se va a activar el día domingo y va a durar activa hasta el día lunes. ¿Bien? Hola Perla, ¿cómo está? Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, me disculpo yo en mi caso porque también ingresé un poquito tarde por los problemas de conectividad. Le estaba explicando un poquito a Jesús acerca de todo lo que está pasando acá en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Eh, Hablo de Venezuela con respecto a qué cosa, a los problemas de electricidad y bueno, aunado a eso le comentaba a Jesús que también viene otro problema que es el del consumo del gas, el surtir el gas, así que hay que prepararse. Puede que algunas personas estén mucho más cerca, pero según lo que yo he escuchado es que va a haber problemas con esto también, ¿ok? Entonces les paso la información porque todos vivimos acá y pues la intención es que ustedes sepan también, o sea, a mí no me cuesta nada compartir esa información, ¿ok? Ajá, voy a continuar con lo que había dicho acerca de la clase. Entonces, ya estaba empezando a decir que iba a hablar de algunos conceptos para después pasar a los problemas. No sé si Jesús, sí, Jesús está acá. Lo que pasa es que de repente le pasa algo a esto, ¿sí? Que ocurre que no sé qué le pasa, que no se ven todos los participantes, pero de hecho allí debe estar Jesús porque lo veo aquí conectado. Bueno, seguimos entonces. Bueno, dentro de las características que quise resaltar hoy
era que en las clases anteriores habría hablado de módulos de memoria. Entonces aquí quiero que vean que cuando a ustedes les hablan de módulos DIMM, DDR, SDRAM, ellos están relacionados con las siglas en inglés y pueden ver los significados de cada uno de ellos. Si por ejemplo nosotros hablamos de SDRAM, pues estamos hablando de una memoria RAM que es dinámica y dinámica por la letra D y de acceso síncrono, es decir, que hay sincronía. En cuanto a DIMM, pues allí se ven las siglas que dice Dual Inline Memory Module y que podemos traducir como módulo de memoria lineal doble. Muy, muy importante conocer la parte general de todo esto que nos indica características peculiares de los módulos de memoria. Recordando que en líneas generales tenemos memoria ROM y memoria RAM, que son las que van a conformar la memoria principal. Si voy muy rápido o algo, por favor me dicen, me avisan, me detienen, porque pues quiero avanzar un poquito con la exposición que tengo hoy y está un poquito larga. Espero que podamos cubrirla en el tiempo que tenemos. Aquí hablamos del tiempo de acceso a la memoria. Ese tiempo de acceso a la memoria, ¿qué quiere decir? Eso es el tiempo que se tarda un carácter desde la CPU, ¿verdad? A, a la memoria o viceversa. Y eso se le conoce también como latencia. Dentro de las unidades que se manejan, la más peculiar para medirla es el nanosegundo. Cuando nosotros hablamos de tiempo, más adelante vamos a interrelacionarlo con lo que se llama frecuencia. ¿Por qué? Porque el reloj o los tiempos de reloj o los tiempos de latencia o los tiempos, hay varios tipos de tiempos relacionados a memoria. En este caso solamente tomé estos dos en cuenta, solamente como para hacer mención a ellos y de los cuales voy a utilizar uno solo para un problema. Como el tiempo está relacionado con la frecuencia, el tiempo es el inverso de la frecuencia, entonces ustedes lo pueden ver en unidades de 1 sobre segundo, 1 sobre nanosegundo, 1 sobre picosegundo, dependiendo de la unidad de tiempo que se utilice para el caso de la frecuencia. Esto lo vamos a ver en un próximo problema. Me indican si voy muy rápido, vuelvo a repetir. ¿Vamos bien? Sí, profesora, tranquila. Ok, en cuanto al tiempo del ciclo del reloj, el tiempo del ciclo del reloj lo que me indica, ¿verdad? Es ese momento en el cual ya está preparada la memoria para responder o para realizar, pudiera ser otra instrucción o realizar alguna otra actividad. ¿Ok? Ajá, entonces, vamos a bajarle un poquito de volumen a esto. Ok, ya teniendo esto claro, ya pronto vienen los problemas. Aquí vamos con unos problemitas que están relacionados no solo con esto de los tiempos de memoria, sino también con ciertas características de tipos de memoria. Si nosotros hablamos de una memoria SRAM, como lo dice, es una memoria de acceso aleatorio, pero es estática, ¿ok? ¿Sí? SRAM significa eso, cada una de las siglas en inglés. Me dice qué líneas de datos y de dirección son necesarias para una SRAM de 64 kilobytes por 8. Aclaramos lo siguiente, muy, muy importante, muchachos, desde que yo vengo en este segundo corte he enfatizado en que tenemos buses de datos, de dirección y de control. En el caso del bus de datos, es lo mismo que la cantidad de líneas, que la cantidad de hilos que tiene para transmitir información llamada dato. Ejemplo, si yo tengo un programa y yo voy a adicionar dos operandos, se llaman A y B, tanto A como B deben estar almacenados en un lugar, su valor debe estar almacenado en memoria en algún momento, en algún lugar, y a eso se le llama dato, porque sin esos datos yo no puedo realizar la operación matemática suma. Entonces, recordemos entonces que como estamos hablando de memoria, la memoria tiene un espacio y ese espacio
implica que hay lugares en los cuales debo posicionar un puntero para poder ir a buscar información. Esas son las direcciones de memoria. Entonces tenemos bus de datos y bus de dirección. En este caso, importante que por favor, y lo voy a marcar acá, esto que significa 64 kilobytes por 8. La parte inicial, 64 KB, kilobyte, se refiere a la medida en cuanto a bus de dirección. Y el por 8, el 8, se refiere al tamaño de la palabra. Es decir, el bus de datos, cuántos bits está tomando en consideración. Entonces, en tal sentido, ¿verdad? Es muy importante que yo convierta esos 64 KB, que son los del bus de dirección, a potencias base 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 64 aquí es igual, lo voy a hacer rápidamente con los dedos. Aquí no me veo yo, no sé si ustedes me ven, no creo. No sé, entonces 64 equivale a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Equivale a 2 a la 6, pero un kilobyte, que empecé a explicarlo yo cuando empecé a dar la clase, equivale a 1024 bytes. Si tengo 2 a la 6 y tengo 1024, que equivale a 2 a la 10, entonces hacemos potencias, multiplicación de potencias de igual base. ¿Y qué hacemos con ello? Sencillamente multiplicamos. Potencias de igual base sería 2 a la 6 más 2 a la 10 me va a dar 2 elevado a la 16. ¿Alguna pregunta con esto? No, profesora. ¿Qué quiere decir la potencia del 2? Esto me equivale al bus de dirección. Es decir, que esos son los hilos que tiene el bus, 16 hilos o 16 bits, ¿ok? Por lo tanto, mi bus de dirección va a tener 16 líneas. Y eso en un circuito se ejemplificaría cuando ustedes ven por allí algunos circuitos que yo en las clases pasadas lo hice, o sea, lo presenté uno de los circuitos. A es A de address, que en inglés es dirección. Quiere decir que se me van a presentar esos 16 líneas como desde la 15 hasta la 0 o viceversa, de la 0 a la 15. Lo que pasa es que la que tiene mayor peso es la 15. ¿Alguna pregunta? No, profe. Con respecto al por 8, Jesús, ¿usted tiene alguna pregunta? Yo puedo leer acá el chat. Vamos a ver si me lo permite porque es que está muy lento. Ajá, Jesús, ¿tiene alguna pregunta con respecto a esto que le estoy explicando? Es muy importante tener claro que cuando yo tengo características de un módulo, la parte de adelante, ¿qué es? Es relacionado a bus de dirección. Perfecto, todo lo entiende. Vamos a seguir. Entonces, el segundo valor en este caso, que es 8, es el tamaño de la palabra. Por lo tanto, esas líneas son de datos. Iría desde la de 0 a la de 7. ¿Por qué D? Porque es de datos, date, ¿ok? Mientras que la A está en inglés, es address, es de dirección. Que en inglés dirección es address, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo creo que está bien, ¿no? Entonces Sí, profe. luego me hablan de la otra memoria que es 1 megabyte por 1. Quiere decir que en este caso yo necesito 20 líneas de dirección. ¿Por qué? Porque 1 megabyte es igual a 2 a la 20 bytes. Y por lo tanto el exponente me va a decir cuál es el tamaño del bus de dirección. ¿Ok? Por lo tanto necesito 20 líneas de dirección. En este caso me hablan que son bidireccionales, ¿ok? Quiere decir que es de, como es, recuerden que la memoria RAM es de lectura y escritura, por eso me hablan de bidireccionales, ¿sí? Es decir, puede recibir información o puede leerla o puede grabarla, ¿bien?
Entonces, en ese caso, yo tengo para ese un bus de qué? De datos de uno solo, ¿ok? Un solo bit. Para esta memoria, 1 megabyte por uno. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, voy a continuar. Entonces, con respecto a otro problema que querramos plantear, hablamos aquí ya de los tiempos de memoria. En este caso nos están dando dos tiempos de memoria. Nos están dando el tiempo de acceso que se representa como TACC y el tiempo del ciclo del reloj a memoria. Entonces, como me preguntan es, ¿cuál es el número máximo de operaciones de lectura que pueden completarse en un segundo? Me están pidiendo, en este caso, que el tiempo de lectura está relacionado al tiempo, este tiempo en el cual va a estar preparado. ¿Por qué? Porque si me dice tiempo de número de máximo de operaciones de lectura, es ya cuando la máquina esté preparada para hacer qué cosa, en este caso para volver a leer. Por ende y por tanto, aquí se trabaja con frecuencia, ¿ok? Esa frecuencia de lectura la hallo como 1 sobre el tiempo en el cual está preparada la máquina, que sería el tiempo del ciclo de reloj. ¿Qué hago matemáticamente? Pues digo que esto sería una lectura entre el tiempo que tarda. Los nano significa, es un prefijo que significa 10 a la menos 9 o que equivale a 10 a la menos 9. Lo que hice fue convertirlo aquí abajo a 10 a la menos 9. No sé si ven bien. Lo agrando un poco. Aquí lo pueden ver. Sí, profesora, se ve. Perfecto. Entonces, disculpen. Segundito. Ok, entonces sería 1 entre 470 por 10 a la menos 9 segundos. ¿Qué hice yo? Dividí 1 entre 470 por 10 a la menos 9 y eso me dio 2.127.659,57 lecturas por segundo. ¿Qué fue lo que hice yo al respecto? Bueno, sencillamente llevé eso a potencia base 6, ¿no? Y aproximé esto porque me quedaba, corrí la coma 6 veces a la izquierda y me quedaba 2,12765957, ¿ok? Entonces trabajé con dos decimales por redondeo, no por truncamiento. Como este tercer decimal es 7, como es mayor que 5, pues le sumé un 1 al 2, por lo tanto me quedó 2,13. Y por 10 a la 6 porque corrí la coma 6 espacios a la izquierda. ¿Alguna pregunta? Y acá lo que pasa es que me quedó repetido, pero aquí yo lo que quería decir es que esto era 2,13 millones de lecturas por segundo, porque este 10 a la 6 lo sustituyo por millones, aquí. Lo que pasa es que no sé por qué lo repetí, pero aquí era 2,13 por 2,13 millones de lecturas por segundo, porque 10 a la 6 es 1 millón. O sea, 2,13 por 1 millón, entonces 2,13 millones de lecturas por segundo. Creo que está claro el problema. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a seguir con el siguiente problemita. Vamos a mirar acá un poquito, ¿sí? Aquí me hablan de chips de memoria. En este caso la memoria es RAM. No me hablan de memoria estática, sino solamente RAM. Y me dan las características. Quiere decir que aquí tengo mi bus de direcciones, las características, claro, de allí puedo sacar cuántos hilos tengo, pero en este caso no me preguntan eso. Me preguntan que cuántos chips de memoria RAM de esta capacidad son necesarios para tener una capacidad de memoria de 256 kilobytes. Entonces, como me están dando la capacidad que quiero yo, que es de 256 kilobytes, pues sencillamente todo lo llevo a bytes. Entonces, a kilo, perdón. 256 a kilobytes.
¿Por qué? Porque este 32 está en kilobytes. Entonces, sencillamente, 256 lo expreso como potencia base 2 y 32, que es esta característica también. Sencillamente esta que está aquí abajo, pues la palabra, no han dicho nada de la palabra, quiere decir que se sugiere que están utilizando 8 bits de bus de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Divido 256 kilobytes entre 32 y eso me va a dar, ustedes dirán, ¿y por qué, profe, 2 a la 18? Porque kilobyte, todo lo llevaron a byte. Kilobyte es 2 a la 10, más 2 a la 8 me da 2 a la 18. Y si acá 32 era 2 a la 5 y 2 a la 10 me da 2 a la 15. Divido y eso me va a dar división de potencias de igual base, resto a 18, le resto 15 y me va a dar 2 elevado a la 3. ¿Y eso qué me indica? 2 a la 3 son 8 chips. ¿Qué quiere decir? Que para esa capacidad de memoria que se quiere, necesito 8 chips. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está bien? Sí, profesora, todo se entendió. Muy bien. Entonces, acuérdense que también lo pueden verificar de otra forma. Pues si multiplican 8 por 32, pues les da el equivalente a 256. 8 por 32 kilobytes. Ajá, vamos a seguir con qué cosa. Entonces, nosotros hemos visto muchas veces que la unidad central de proceso, ¿no? CPU o UCP, unidad central de proceso en español, está conformada por la unidad aritmético-lógica, también habíamos hablado de la unidad de control y también habíamos hablado de la memoria central, que está conformada por memoria RAM y ROM. Dado que la unidad 3 se basa en unidad aritmético-lógica, pues les estoy presentando esa unidad aritmético-lógica a través de este esquema. Y como sabemos muy bien que en la unidad aritmético-lógica se generan operaciones que pueden ser tanto lógicas como aritméticas, pues A y B serían los operandos. Sin embargo, esta unidad aritmético-lógica pues tiene que estar relacionada con la unidad de control. ¿Por qué? Porque como la unidad de control es la que funciona como un fiscal de tránsito y orquesta todo, pues sencillamente ella es la que le tiene que indicar a esa unidad aritmético-lógica que se active para realizar tal o cual instrucción. Entonces, muy importante que sepamos cuál es el estado de la salida. El estado de la salida, ¿qué me quiere decir? Que si ya está o no está lista la salida, es decir, que si ya se ejecutó o no se ejecutó la instrucción. Voy a hacerles el siguiente comentario. A puede ser un valor que puede ser numérico y puede ser que a mí me digan, bueno, sumemos A más B. Si A vale 20 y B vale 30 y estamos hablando de, obviamente esto debería estar expresado en binario, nos daría 50 en número decimal, ¿ok? Pero yo también pudiera establecer o pudiese ser que hubiese una instrucción en donde yo tengo una condición y me están preguntando si A es mayor que B. Entonces, como A vale 20 y B vale 30, eso es negación. Quiere decir que allí tengo una salida que será booleana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene de una condición. ¿Alguna pregunta? Ojo con esa salida booleana, que ella lo que va a indicar es 0 para falso probable y 1 para verdadero. Depende cómo se ha definido inicialmente. ¿Ok? En cuanto a qué es la unidad aritmético-lógica, hemos venido hablando muchísimo, muchísimo de ella y hemos visto la interrelación entre registros, entre los dispositivos de entrada y salida y la memoria principal. Y sabemos muy bien que todos ellos se conectan a través de los buses de datos y de dirección. Y ya acá hablamos claramente de que esa unidad aritmético-lógica realiza operaciones de tipo aritmético, de tipo lógico y también de algo que se llama desplazamiento. Pero en cuanto a las operaciones aritméticas, pues la básica es, digamos, la suma, ¿sí? Básicamente la suma. Es importante recordar también que en esta unidad aritmético-lógica tenemos un circuito digital
y que está interconectado con ese procesador, ¿verdad? Porque ellos están interconectados todos. Y pues yo necesito realizar operaciones, como lo decíamos ahora rato, con respecto al tiempo de reloj. Entonces tengo o necesito un reloj digital. Vamos a ver otra cosita más que tiene que ver con la forma como ella opera o trabaja. Y por acá, entonces, yo voy a tener mi bus del sistema que está relacionado con la unidad de control. ¿Por qué? Porque básicamente sus componentes son los que ustedes están viendo aquí. Estamos hablando de la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Que son un componente operacional o un circuito en el cual ya hablábamos que se encargaba de realizar las operaciones aritméticas o lógicas, pero yo también necesito ese registro de estado que lo vimos en la anterior. Necesito tener relación con la unidad de control, que es esto que estamos viendo aquí, y necesito estos dos registros de entrada que constituyen los valores que pudieran dársele a los operandos. El acumulador es un registro como auxiliar en el cual se almacenan por lo general las operaciones. Creo que lo tienen bastante claro porque yo en otras ocasiones he conversado. En el primer corte conversé bastante acerca de esta unidad aritmético-lógica también, y yo creo que usted, Perla, estuvo en una clase, me parece. No recuerdo si Jesús estaba en la clase. Vamos entonces por acá a conversar acerca de otra cosa más que tiene que ver con una de las operaciones que realiza la unidad aritmético-lógica y que lo habíamos visto en algunas otras clases, que tiene que ver con cómo vamos a sumar, pero esa suma la vamos a hacer en binario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tres tipos de valores que pueden arrojar la suma, porque nosotros sumamos bit a bit. 0 más 0 me da 0, 0 más 1 o 1 más 0 me da 1, y cuando tengo dos unos va a ocurrir que hay un acarreo. Por eso es que aquí dice que llevamos 1. Da 0 y llevamos 1. Como que yo diga que 1 más 1 me da 10. Es decir, 1 más 1 me da 10, coloco el 0 y llevo el 1 al próximo bit. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en la parte inferior, no sé si lo ven claro, muchachos, el dibujo que estoy tratando acá de colocar aquí, el que está aquí. Este número, ¿verdad? Lo voy a sumar con este otro. Entonces empiezo por el lado izquierdo, perdón, en el lado de la derecha, ¿ok? 0 más 1 me da 1. 1 más 0 también me da 1, pero 1 más 1 me da 0 y llevo 1, que es este 1 que acarrea o está en rojo, y pues 0 más 0 me daba 0, más este 1 me va a dar 1. Quiere decir que este es el resultado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron acá al lado de acá que yo estoy mostrando? Pues sencillamente el número que ustedes están viendo aquí es 1, eso lo di en la clase anterior, cómo llevar de binario a base 10. Yo coloqué que estos unos y ceros se multiplicaban por potencia base 2, empezando desde la derecha hacia la izquierda, como 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Si ustedes se dan cuenta, solamente estos son los que valen 1. Por lo tanto, sería 1 por 2 y 1 por 4. ¿Qué quiere decir esto? 1 por 2, 2, más 1 por 4, me daría 6. El número que está aquí abajo sería, si tengo 1, lo multiplico por 2 a la 0, sería 1. Y este otro 1 sería 2 a la 1, 2 a la 2, sería 5. ¿Ok? Entonces este número que tengo al final, acá sería 6 y 5 son 11. ¿De dónde saco los 11? 1 multiplicado por 1 me da 1. 1 multiplicado por 2 me da 2 y 1 que llevo 3. Y aquí sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 1 por 8 me da 8. 8 más 3 me daría 11. ¿Alguna pregunta? Lo hice la suma en binario y lo llevé a número decimal. ¿Ok? Sabiendo que el número inicial era 6 y el de abajo era 5. 6 más 5 me da 11. Entonces, ese es el resultado de haber sumado.
Aquí lo que me están queriendo decir es que si yo hago una suma de 8 y 2 en base, haciendo una analogía de qué pasa con el acarreo en binario con respecto a cuando uno suma y lleva una unidad en decimal. Por acá lo que hice fue otra representación, ay, perdón, hice una representación un poquito más ejemplificada, digámoslo así, más detallada. Vamos a poner un poquito más pequeño para que lo vean. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo dije que sumáramos 9 y 7. 9 lo convertí a binario. Ojo que cuando conviertan a binario, empiezan a dividir por 2, realizan la operación hasta que no puedan ya dividir más por 2. Y el número que empiezan a escribir, este que está en verde, por eso lo coloqué, va desde el verde hasta el rojo. Y es el número que están viendo aquí abajo. 9 es igual a 1001. Ojo, desde la última hasta el primero. ¿Ok? Si lo hacen al revés está mal. Aquí también pueden ver, bueno, por aquí me faltó este uno, lo que pasa es que está muy clarito, está en amarillo. Entonces, en el caso del 7 sería 111, pero como estoy trabajando con 4 bits, sería 1, 1, 1 y 1, y relleno el primero, el más significativo, con 0. Si se pueden dar cuenta, pues yo hice el mismo procedimiento. Lo que hice fue sumar 1 más 1, me da 0, llevo 1. 1 más 1, el acarreo lo sigo llevando aquí, da 0, llevo 1. 1 más 1 vuelve a ser 0 y llevo 1. Y 1 más 1 me da 0. El acarreo queda acá, y si yo de alguna manera no hubiera tenido una máquina que me sirva para cubrir el acarreo, hubiese un error en el resultado porque solamente lo que iba a tener era puros ceros acá al lado derecho. Por eso se necesita el bit del acarreo. Y ahorita lo vamos a ver claramente en un dibujo que tengo acerca de un semisumador para que ustedes vean cómo ese bit de acarreo se representa a nivel de circuitos eléctricos. Con respecto a este resultado, pues me dicen ustedes 7 más 6, perdón, 9 más 7, ¿cuánto les da? 16, ¿verdad, muchachos? ¿Sí o no? 9 más 7 es 16, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo sencillamente lo que hice fue multiplicar por potencias base 2 cada uno de los números. Como el único que tenía valor era este que estaba aquí, que era el bit más significativo, uno lo multipliqué por 2 a la 4 y me dio ese 16, que es el resultado de haber sumado 9 más 7. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Perla? Porque su compañero creo que no sé si se quedó sin internet, pero se salió. ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, entonces voy a pasar al siguiente, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se quieren implementar circuitos, cuando hablamos ya de la unión de la informática con la electrónica, entonces con la ingeniería electrónica, ¿qué va a pasar? Que ellos usan circuitos que tienen un nombre específico. En este caso, estamos en presencia de un semisumador. Pero para poder yo realizar eso, yo necesito hacer una tabla. Esa tabla es aquella tabla que me va a permitir saber cuál es el resultado de la suma bit a bit y cuándo llevo o no acarreo. Si usted se da cuenta, Perla, hace rato le comentaba que si esto no existiera, que es el bit de acarreo, ¿verdad? Este bit, que es el más significativo, ¿qué ocurriría cuando se presenta el resultado de la suma? Si solamente se dice que la suma dio 0, 0, 0, los 4 ceros, habría un error. Por ese motivo, se genera estos circuitos en los cuales tiene que haber un bit de acarreo. ¿Alguna pregunta? No responde. He de suponer que no hay preguntas. Sigo acá. Entonces, No, profesora, vamos. Dime, estoy, a veces la escucho y a veces no. disculpa, no te escuché. Que mi internet está muy lento y a veces la escucho y a veces la dejo de escuchar. Ah, ok. No, sabes que ayer, no, tras antier que di la clase, había un muchacho que no podía ingresar a la clase.
y no era que yo no quisiera, sino yo no podía entrar tampoco y él pues me mandó un mensaje que vi luego en la plataforma, pero yo no me conecté porque para evitar que esté muy pesado la computadora y la laptop y sencillamente lo que hago es conectar Zoom y solamente la presentación. Acá voy a hablar un poquito de una última parte que tiene que ver con los complementos A1 y A2. Entonces, ¿qué significa complemento? El complemento, cuando nosotros hablamos de los números binarios, no es más que todo lo contrario a ese número. Si nosotros decimos qué es lo contrario a cero, ¿qué sería, Perla? En binario. Porque solamente tengo dos alternativas. Si no es cero, es uno. Y si no es uno, es cero. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Por acá lo voy a marcar acá. Voy a marcarlo es aquí. Me dan el número 0101. Si yo quiero hallar el complemento a 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente es el 0 lo cambio por un 1, el 1 lo cambio por 0, el 0 lo cambio por 1 y el 1 lo cambio por 0. Ahora me dice cuál es la utilidad del complemento a 1. Y entonces a nivel de computación y de electrónica, esto es muy importante para cuando me toca representar números negativos, perdón, en un sistema de representación de números con signo. ¿Qué quiere decir? Que el bit más significativo es el que debería de llevar o representaría el signo del número. ¿Ok? Entonces acá me dice que el complemento a 1 se utiliza para representar el valor negativo de un número positivo, permitiendo la representación de todos los valores numéricos en un rango de números negativos y positivos. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo, a ver si lo comprendemos. Acá tengo un número que está expresado en binario que equivale a 86 en base 10. ¿Qué es lo que se hizo con el número? Sencillamente se hizo la conversión. ¿Cómo que la conversión? Los unos los convierto en ceros y los ceros los convierto en unos. Entonces, si yo quiero llevar este número que tengo acá, base 2, ¿no? A binario, perdón, base 2 a base 10, ¿qué tendría que haber hecho? Pues sencillamente empezamos nuevamente con la multiplicación. En este caso multiplicaríamos 1 por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 1 por 8, 2 a la 4, 2 a la 5 y 1 por 32, ¿ok? Entonces ese número que me da sería 32 y 8, 40 y 1, 41. Pero como yo estoy trabajando con ese complemento a 1, eso sería lo que me faltase por hacer la representación total del número, ¿ok? Entonces, en complemento a 1 me daría 87. Aquí me dicen también que yo puedo utilizar otro tipo de complemento, que es el complemento base 2, pero también me habla de una operación que es un NOT, es decir, los complementos